¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio y las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, también gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a las de La Pantera en la Frontera Norte, Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Un programa por demás interesante, queridos amigos. Vamos a abordar diferentes tópicos fundamentales en la comunicación. Primero, como un efecto de comunicación y las mentiras, eso lo platicaremos un poco más adelante cuando se integre esta mesa el maestro @Fiscón Monero, pero por lo pronto el tocar puntos importantes, fundamentales, que no deben escapar de nuestro análisis con el maestro Benjamín Castro, @Carta Robada. Él es economista, él es profesor, él es premio estatal de periodismo y tenemos que preguntarle a él cómo empieza toda esta circunstancia de antes de la parte de comunicación, de una realidad que quieren aquí en México hacer creer que fue algo súbito, que es algo que están mal las cuestiones de salud. Obviamente, pues cómo dejaron el sistema de salud y las cosas ya están con una comunicación extraordinaria como nunca antes se había tenido. Pero vamos a hablar no de México. Yo creo que es importante para tener el contexto de la información clara. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Europa? En Europa, en un sistema de salud, que así como con el modelo neoliberal, no solamente allá, también acá en América, en Norteamérica, ¿verdad? En donde se ha aplicado este modelo, bueno, pues se ha devastado al sistema de salud. Maestro, muchísimas gracias, muy buenas tardes, y es importante escuchar desde su voz, usted como especialista, como economista, como analista, que pueda orientarnos y guiarnos sobre un tópico en el contexto también de lo internacional. Adelante, maestro. Bueno, es que, buenas tardes, perdón, Celeste Auditorio. Tenemos que tomar en cuenta en este momento la circunstancia de que los países europeos y los propios Estados Unidos están siendo devastados por la epidemia también. Ahí está el caso de Italia, muy notable, está el caso de España, también muy notable, o la ciudad de Nueva York en este momento. Y la capacidad de respuesta de los gobiernos de esos países, puedo mencionar también a Austria, que según los órganos periodísticos de China se va a convertir en el agujero negro del coronavirus en Europa, digamos que el lugar donde, siendo una población pequeña, más fuertemente va a pegar, y no cuenta con los recursos hospitalarios para hacerle frente a la epidemia. Siempre se nos dijo a nosotros que los países europeos eran perfectos, que nosotros quisiéramos ser como Holanda, como Austria, como Alemania, ¿verdad? Algún día, porque allá todo era felicidad y toda la gente tenía atención médica y trabajo y jubilaciones muy buenas, en fin. Pues no es cierto, ¿verdad? Esos países están destruidos de la misma forma que fuimos destruidos nosotros y de la misma forma en que fue destruido los Estados Unidos, especialmente el sistema de salud. Ayer, para empezar, el gobernador Cuomo, gobernador de Nueva York, explica que los Estados Unidos tienen solamente 1 millón de camas y dentro de ellas ni la tercera parte son camas de cuidados intensivos para cuando una persona entra en gravedad. Allá en los Estados Unidos, calcula el gobernador, al menos unos 217 millones de personas van a ser infectados por el virus. Claro, a la mayoría de ellos no les va a hacer ni de risa, ¿verdad? Porque les va a dar una gripa, un dolor de cabeza y luego se les va a olvidar. Pero a la parte vulnerable, el gobernador calcula unos 3 millones de norteamericanos, el total de 217 que pudiera afectar, a esos es a los que va a tener que atenderse.
y los Estados Unidos no tienen. Por ejemplo, la proporción en la ciudad de Nueva York de camas de cuidados intensivos en relación a las necesidades que va a haber. Nueva York tiene 54,000 camas en general para atender a 53,500, pongamos, y solamente 3,186 son de cuidados intensivos, es decir, aquellos que tienen oxígeno, que tienen ventiladores, que sus médicos están equipados, igual sus enfermeras. Ese es el problema principal. O sea, somos una civilización a la cual una pandemia encuentra en las peores condiciones económicas y con un sistema de salud devastado, absolutamente insuficiente. En Italia, por ejemplo, el propio primer ministro Conte está hablando de que a los mayores de 80 años a lo mejor ya no se les va a atender para poder dejar camas libres de esas de cuidados intensivos, camas libres para poder atender a otros de menor edad que pudieran sobrevivir, ¿verdad? Al coronavirus, COVID-19. En Alemania, el gobierno acaba de anunciar que suspendió la cirugía para no tener que ocupar camas con una estancia prolongada de cuidados intensivos, ¿verdad? Cuando uno lo operan, pues sí, lo tienen ahí varios días y con muchos cuidados, en fin. Para liberar esas camas van a posponer todas las cirugías no graves en este momento en Alemania. Y de ese tipo de medidas se están tomando, ¿verdad? Medidas que en la jerga médica se llama triage o triaje, ¿verdad? Escoge cuál vale la pena atender porque va a sobrevivir y cuál mejor déjalo morir. La misma lógica del T4 de Hitler, ¿no? De los campos donde mandaban a los que eran enfermos terminales, estaban discapacitados, sí. Entonces, ese es el cuadro que tenemos encima, ¿verdad? Y todo esto como resultado del periodo de privatizaciones, en donde, por ejemplo, en los Estados Unidos había una ley que hizo Roosevelt, en el periodo de Roosevelt, que decía que toda comunidad tenía que tener un hospital que garantizara 4 camas, cuando menos por cada 1,000 habitantes, y que debía ser absolutamente gratis y pública. Contra esa ley fundamental de los años 30, allá en los Estados Unidos, se decretaron otras que fueron permitiendo la entrada de los intereses privados, las aseguradoras, etcétera, al sistema de salud, hasta terminar en el Obamacare, ¿no? Que es como una especie de seguro popular, como el seguro popular de acá, eso es el Obamacare. La intromisión de la privatización de la salud. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y regresamos con el maestro Benjamín Castro. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en donde somos sonido original, gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, que nos transmite de manera diferida, al igual que las de La Pantera en la Frontera Norte y Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Continuamos escuchando al maestro Benjamín Castro, @carta robada. Él es economista, es comunicador, es académico y nos está dando datos importantes que tengamos que ver. Mire, por ejemplo, la demografía de los Estados Unidos es casi igual a la de Europa, a la de toda Europa. Nos vamos dando cuenta que hay que tener en cuenta la densidad poblacional de las diferentes regiones y todo esto, pero sin embargo, lo que tenemos en común nosotros, o sea, todos juntos, es el haber hecho caso a pie juntillas de una política económica que está ahorita quebrando. Hay especialistas extraordinarios como el mismo profesor Michel Chossudovsky, que hay estudios muy precisos sobre lo que fue pasando y cómo está yendo la caída de ese modelo económico. El gran escritor, investigador Daniel Stulin dice que estamos ante un cambio total de un modelo económico. No hay modelo económico ahora. Por lo tanto, pues también el coronavirus, más allá de que sí exista por las causas que sean, que si lo exportaron de Estados Unidos o no,
por las causas que pueden, ¿no? Pero finalmente existe. Y es una gripa, como dice el maestro, pues que fuerte, no hay antibióticos, pero por ejemplo, es importante subrayar por qué son necesarias las camas de hospital para personas que son delicadas. Por ejemplo, se hablaba del fallecimiento, de la falsa muerte de un personaje apellidado Curi, que se anunció, qué vergüenza que se corroborara y todo, con tal de dar una noticia que parece que para algunos es festín cuando es una tragedia o sería una tragedia. Al menos hasta ese momento y hasta donde tenemos conocimiento, afortunadamente no ha sido así, no ha pasado. Y hay que tomar en cuenta que es una persona mayor, pero no solamente mayor, que venía de Estados Unidos, y no solamente esto, sino que el señor ha luchado contra el cáncer. Ojalá salga adelante de ello, pero hay que tener que tiene mermadas sus bajas sus defensas, ¿no? Entonces, en personas que están vulnerables y que no tuvieron una atención a tiempo o que se les complicó por lo mismo, por la razón que usted guste, se les da un soporte en los hospitales. ¿De qué es ese soporte? El soporte es que tengan oxígeno, que estén monitoreados, que estén hidratados. Ese es el tipo de soporte que se les puede dar, porque no hay un medicamento hasta ahorita. Entonces, imagínense a qué nivel de no poder tener camas en países del supuesto primer mundo, donde nos recetaron el modelo económico que se agotó y que ahorita está con unos estertores tremendos y causando unos daños pues como los que estamos viviendo, que tienen pues este tipo de evidencia, ¿no? En el sector salud, pero también lo estamos viendo a nivel social, también estamos viendo esa fábrica de mentiras, esa desinformación, y de eso vamos a platicar más adelante. Maestro querido, en este tenor y hablando del aspecto económico y del ámbito internacional que atinadísimamente trajo usted a la mesa, es muy importante profundizar y estar conscientes de ello, maestro. Adelante. Así es, pues tenemos que tener claro lo que ya se ha dicho y se discute todos los días en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, en términos de cómo se comporta esta epidemia, el coronavirus o COVID-19. Es muy claro que afecta, decíamos, si acaso, al 5% de la población que digamos, es contagiada, ¿verdad? El resto probablemente no se da cuenta, los niños en especial, quizá lo vivan como un catarro ligero, los jóvenes, treintañeros o veinteañeros, pues tampoco, ¿verdad? Y solamente en los casos de las personas mayores y aquellos que tienen algún padecimiento, ¿verdad? Pero hay que recordar que en México somos un país que tiene 64% de sobrepeso y obesidad, y que aquí, en el caso de Nuevo León, donde yo vivo, las autoridades reconocen un 17% de la población con diabetes. De la número 1, que es menos grave, y de la número 2 también, ¿verdad? Entonces, esa gente es vulnerable. Los que tienen enfermedades cardíacas que se derivan también de la propia obesidad, también son vulnerables. Y las personas mayores, ¿no? De 60, 70, 80 años. Entonces, tenemos que estar pensando en cómo vamos a salvarle la vida a esa gente del ataque de esta nueva gripa. Ese es el punto, ¿verdad? No estamos discutiendo aquí si es cierto o no la epidemia. El punto es cómo salvamos la vida de esa gente, si tenemos o no los recursos. Exacto. Y el gobernador de Nueva York está diciendo en este momento que los Estados Unidos deben de hacer lo mismo que China. Él propone mover al cuerpo de ingenieros del ejército, el mismo que estamos viendo, trabajar ahorita en Santa Lucía, porque el ejército tiene su lado de ingeniería, y es muy correcto pensar o proponer que esa gente se encargue de construir hospitales, ¿verdad? Y hacerlo rápido. Ahorita Milán, allá en Italia, es una zona también muy golpeada por el coronavirus, decidió construir un hospital en caliente, como decimos acá en México, pero en 6 días para poder atender la emergencia. Y, sin embargo, pues se encuentran con la dificultad de conseguir el equipo, porque eso fue otro de los daños que hizo la globalización. Resulta que ahora
ya no tenemos países que producen sus medicinas, su equipo médico, equipo de cirugía o ventiladores o de respiración, etcétera, porque ya no existe la producción nacional. Ahora todo se tiene que ir a conseguir a la India, a los reservorios de mano de obra barata o a la propia China. Si alguien quiere construir un hospital aquí en México, va a tener que ir a buscar equipo por allá o pedirle a algunas de las transnacionales de los Estados Unidos, pero ya las naciones no las producen. Ni siquiera las naciones industrializadas como Inglaterra, por ejemplo, o la propia Alemania. Maestro, por eso el éxito, digamos, de alguna manera, por ejemplo, que tenía Siria antes de la guerra, que siendo un país cerrado, digamos, por los propios intereses, porque un país secular, un país no, bueno, aunque existe una mayoría religiosa, por supuesto, pero digamos un país que se rige por una constitución. Entonces, rodeado de países religiosos que se basan, que son teocracias, bueno, estaba como apestado, aislado y deliberadamente con todos los cercos de los intereses neoliberales, lo mismo como Cuba, que tuvieron que hacer esos países aprender a ser autosuficientes de diferente manera. Y entonces ahora vemos que ese cerco que les hicieron, pues después sirvió para el sostenimiento y crecimiento de esos países. Ahí tienen, por ejemplo, la medicina cubana, ¿no? Entonces, aquí yo lo que comentaba hace rato, en lo de subrayar de que sí es o no, sí me parece prudente y me pareció mencionarlo, maestro, porque cómo se tergiversan las cosas. Hay quienes ahora dicen que todos aquellos que apoyan y dicen que ahorita hay que ir en los pasos como van diciendo las autoridades y procurar no alarmarse, sino accionar y tomar las medidas en los tiempos y los ritmos pertinentes. Eso no quiere decir que no vaya a detonar y a haber un crecimiento exponencial que es natural y que ya lo previeron y que ya lo han dicho. Es que tratan de tergiversar y tachan a la gente que dice que no haya una alarma excesiva en decir que se está negando una realidad. Nadie la está negando, pero es una forma de cómo se pretende jugar con el lenguaje para tergiversar las cosas. Maestro, lo seguimos escuchando, perdón por la interrupción. Sí, no, y volviendo al mismo punto, es decir, ¿cómo vamos a salvarle la vida a la gente que va a ser afectada, que va a ser la menor parte de todos los infectados? La gente que puede desarrollar gravedad, sobre todo la fibrosis pulmonar, ¿no? Y se le va a poder sacar y garantizar su vida. Para eso se necesita equipos, se necesitan instalaciones, se necesitan médicos. El punto es, ¿vamos a hacerlo como hizo China o por ejemplo, como está haciéndole ahorita Italia, que recurre o recibe ayuda de China en este momento, equipo, las famosas máscaras esas N95 que andan escaseando en Europa, y acepta por decisión de Estado trabajar para construir un hospital de emergencia y para adquirir el equipo necesario para atender a toda esa gente, ¿verdad? ¿Y quién ayuda? Ayuda a China y ayuda a Cuba. No ha ayudado a Alemania, no ha ayudado a los Estados Unidos, ¿verdad? Como que los países occidentales no se apoyan entre sí. Entonces nosotros necesitamos seguir ese ejemplo y construir aquí en México, rehabilitar nuestro sistema de salud aprovechando esta crisis, ¿verdad? Bien dice el dicho o este proverbio chino, ¿no? Toda crisis es una oportunidad. Y nosotros estamos la oportunidad de reconstruir el sistema de salud o una parte de él, todo lo que tiene que ver con epidemiología, todo lo que tiene que ver con camas para cuidados intensivos que no tenemos, y no ponernos límites presupuestarios, porque ese es el principal problema. La Organización Mundial de la Salud recomienda todas las medidas correctas, ¿verdad? Hay que hacer cuarentena, no hay que salir, procurar lavarse las manos constantemente, limpiar las superficies con cloro o con jabón para que no se mantengan ahí los virus, mantener distancias entre los propios familiares, en fin, todo eso es correcto. Pero lo que hace falta es decir, del presupuesto nacional que tenemos o que acordamos para el 2020, vamos a tomar una parte, ¿verdad?, importante para hacer esta reconstrucción y hacer todas estas obras que se necesitan
para salvar vidas, ¿verdad? De eso se trata, salvar vidas. Podemos decirle a los banqueros, oigan, les íbamos a pagar 800,000 millones de intereses, ¿por qué ustedes que son tan caritativos y ahora son feministas, por qué no acceden a ceder unos 5,000 millones para los hospitales que tenemos que construir? Pensemos en la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Cuántos casos pudiera haber ahí pensando que sería solo el 2 o 3% de la población? Pues que de las personas para hospitalizarse es menos, tengo entendido que esa cantidad, maestro. Pero bueno, finalmente usted tiene los datos, yo nada más comento, a lo mejor yo entendí mal, pero entendí un porcentaje menor. Pero no, bueno, sí, de los afectados. No de los afectados, sino de esos afectados los que necesitarían hospitalización, es a lo que yo me refiero. Sí, a eso, ya más complicado. Bueno, lo vamos a checar. Maestro querido, ¿qué le parece que nos vayamos a un corte? Vamos a regresar y procuraremos tener en la mesa al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgonmonero, por supuesto, continuamos con el maestro Benjamín Castro, @carta robada. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en donde somos sonido original. Gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las de La Pantera, Radio La Nueva República, nuestro hashtag es Voces del Periodista. Muchísimas gracias a nuestros queridos ingenieros, gracias Víctor Melara García, a todos en producción allá. Gracias, Jonathan, por su apoyo. Y bueno, a todos ustedes, queridos amigos Radio Escucha. Hemos estado escuchando a nuestro Benjamín Castro, @carta robada, economista, analista, profesor, periodista. Muchísimas gracias y vamos a seguir con él, pero se integra a la mesa y mucho gusto nos da el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgonmonero, maestro extraordinario, artista, académico, bueno, un personaje de la comunicación, no tengo más que decir, y bueno, pues un privilegio estar con ustedes, maestro. No, pues el gusto es mío y bueno, lo que yo efectivamente estamos ante una pandemia y hay que decirlo, hemos estado siguiendo con mucho cuidado cómo se van dando estos procesos, ¿no? Y es curioso porque circula muchísima información sobre sobre el tema del coronavirus, ¿no? Y incluso hay discusión acerca de qué porcentaje se puede infectar y qué porcentaje puede presentar cuadros severos, ¿no? Y hay una diferencia enorme entre el número de gente que pueden infectar y el número de gente que pueden presentar casos severos. Hugo López-Gatell informó, o dijo, no sé si ustedes lo recuerdan, y es algo que había dicho también Angela Merkel, que hasta el 80% de la población podría estar infectada del coronavirus sin darse cuenta, porque son cuadros asintomáticos, ¿no? Y esta gente luego obviamente va a desarrollar defensas, tal. Solo el 5% de la población podría necesitar atención hospitalaria, ¿no? Y se trata sobre todo de adultos mayores, menores de 5 años, en fin, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a contar, entiendo yo, el tema de la mortandad, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que... Es que aquí yo quisiera subrayar algo que estoy viendo también y que es de parte del director ejecutivo de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud. Dice que el porcentaje de los casos confirmados, no de la mayoría de la población, o sea, no hablan del porcentaje de la población en general, hablan de cómo se va decantando por cada número de casos confirmados, cuántos ni siquiera lo detectan, cuántos tienen alguna afectación, cuáles se ponen delicados, cuáles se ponen muy delicados y dónde estaría la letalidad. Allí es donde hablan de este porcentaje que comenta el maestro, pero que van sobre ya los casos enfermos. Entonces, aquí por eso se habla de que si los casos reales son, por ejemplo,
10 veces más contando a las personas sin síntomas y sin detectar. Eso implicaría que la letalidad es 10 veces menor al 0.37%. Eso es lo que estoy leyendo textual. Entonces, sí es ese porcentaje, pero basado en las personas que están pues detectadas con la enfermedad, y que sobre todo tiene y también se va decantando de acuerdo a la edad, a la zona, al área geográfica, y como bien dice usted, a la calidad, digamos, de la alimentación, de las posibilidades de vida de cada quien y de la demografía. Bien decíamos, por ejemplo, en Estados Unidos es casi la misma población que toda Europa, ¿no? Entonces vamos viendo cómo hay zonas mucho más densamente pobladas que otras. Perdón que interrumpí. No. Yo lo que entiendo además es que lo que hace que la enfermedad sea tomada tan en serio es, entre otras cosas, el hecho de que sí es muy contagiosa. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que sí puede, que las tasas de contagio son altas, ¿no? Y que efectivamente se puede, una persona puede contagiar a varias, tal. Ahora, ahí lo que ocurre, el tema de fondo es el hecho de que en la era neoliberal se desmantelaron de manera consistente todos los sistemas de salud, ¿no? Eso que tocó el maestro, México, claro. Exactamente. América Latina tenía un sistema de salud extraordinario, es decir, perdón, no América Latina, México tenía un sistema de salud que era modelo para América Latina, ¿no? Y de repente en la era neoliberal se priorizó el tema de la medicina privada, se quitaron los hospitales, se desmanteló el sistema hospitalario nacional, y eso es lo que está en cuestión. Es decir, es claro que se puede infectar 80% de la población de manera con síntomas leves, ¿no? El tema es que ese porcentaje que sí necesita hospitalización crece muy rápidamente, crece de manera precipitada, y entonces y ese sí necesita un tratamiento hospitalario, y eso es lo que puede saturar los sistemas hospitalarios y generar los problemas severos de salud, ¿no? Por eso hay que poner atención, y sí hay que hacerle caso claramente a las indicaciones que da la Secretaría de Salud. A mí me parece francamente que, contra lo que dicen los sectores conservadores, Hugo López-Gatell ha hecho verdaderamente un gran trabajo. Es decir, sí ha mantenido informada a la población, y nos ha ido anunciando cómo se van a ir, ha ido previendo cómo se van a dar, cómo se han estado dando las cosas, y así se han dado. Entonces, hasta ahorita los casos han ido creciendo muy lentamente. Es un hecho que hasta ahorita los hemos contado, ahorita los estamos contando por decenas, pronto los contaremos por centenas, y pronto se contarán por miles, pero eso es muy importante eso. Ahorita vamos a pedirle, maestro, si puede continuar dando los datos sobre lo que estaba usted tocando, que es muy importante. A mí, permítame, ahorita usted. Ya estoy aquí de nuevo. Ya está el maestro al aire. Aquí estamos, maestro querido. Bueno, pues entonces le decíamos al maestro Benjamín Castro, él tocó datos bien interesantes, por eso en la primera mitad del programa, y el tema fundamental, el que tengamos presente no solamente lo que quiere llevar esta bola de intereses que obstruyen la información. Yo quisiera más adelante, maestro querido, si quisiera poder abordar esto, por eso incluso mencionamos aquí en el programa, digamos, ¿no? Epidemia de intereses y pandemia de mentiras, ¿no? Y que afortunadamente hay vacuna, que es el sentido común, y entonces hay que estar alerta, pero es importante, maestro, señalar también este fenómeno. Así como tener en la mesa este tema fundamental de análisis que trajo el maestro Benjamín Castro, de la parte internacional, del mismo sistema que está con sus estertores, está falleciendo, pero está dando unos coletazos tremendos, y todavía lo que falta. Entonces nos vamos dando cuenta
que estos efectos no solamente fueron aquí hubo gerentes y hubo personajes que se beneficiaron ellos y sus allegados, y todo lo demás lo fueron entregando sin importar lo que fuera a pasar. Eso ya lo conocemos, ya lo sabemos, pero esto mismo ha sucedido en otras partes del mundo, digamos. Entonces, veamos cómo es un sistema y también ver que parte de ese sistema, y yo creo que un activo fijo, el más importante, ese es la mentira, ha sido la mentira, maestro. Yo creo que esa utilización de la mentira, yo me permití también subir al Twitter hoy una capsulita de las que luego, de las que sacan en la ADN 40, precisamente que hice en el 2015 sobre la guerra híbrida, les digo allá por el 2015. Ahí también comento sobre cómo el arma central de la guerra híbrida es la mentira. Es un arma para delinquir, ya que no es una mentira inocente, tiene premeditación, alevosía y ventaja, que es lo que tiene un delito, otro tipo de delitos agravados. Pero aquí se delinque en nombre de la libertad de expresión, no hay que permitir que secuestren la realidad. Vamos a un corte y regresamos con el tema, amigos, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros a ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República. Recuerden que en ABC Radio somos sonido original. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Estamos con el maestro Benjamín Castro y ahora tenemos al maestro Rafael Barajas Durán, @ el gran Picón Monero. Maestro querido, fíjese que vi un Twitter muy elocuente el día de hoy de Arturo, ¿qué dice? Arturo Briz, pero dice, lo voy a leer textual, dice: un familiar que tengo en Canadá me preguntó hoy cómo vamos en México respecto al COVID-19. Le digo que mejorando, ayer teníamos un fallecido, hoy ya no tenemos ninguno. Él después en otro Twitter dice que sabe que esto es algo grave y que en algún momento va a haber fallecidos, ¿no? Pero aquí, hablando de esto y de cómo, dice aquí, hay buitres que están esperando que suceda lo más pronto posible. Maestro, sobre este tenor en que abordamos mucho en el programa, que no solamente es la nota, sino cómo dar la nota, los acentos que tiene la nota y sobre todo el cuidado que debemos de tener para blindar y proteger a la realidad, maestro, porque esto ya es una cuestión que deriva. Ya cuando la mentira, que es deliberada, la mentira no es un accidente, no es una equivocación. Cualquier delito, no es lo mismo que una persona atropelle a un señor, por ejemplo, a un ciclista o a quien sea, porque le bajó el azúcar y se estaba desmayando, o porque no se fija, a que alguien planee atropellar a alguien. Ahí tiene premeditación, alevosía y ventaja. Cualquier delito que tenga premeditación, alevosía y ventaja es un delito agravado. Bueno, pues la mentira es la esencia del delito, porque es premeditación, alevosía y ventaja pura. Esa es una mentira. Se está deliberadamente diciendo algo que no es cierto, con un objetivo, puede ser económico, puede ser político, de la índole que usted quiera, pero va desde algo menos grave hasta algo sumamente grave. En este caso, cuando se van dando mentiras, no solamente me refiero a las del día de hoy de esta persona que después supimos que no había fallecido, afortunadamente. No solamente es esto, maestro, son un sinnúmero de mentiras y reiteradamente con esa actitud y con esa vocación de mentir. Eso ya es un delito cuando hay una afectación, porque ya es sedición, ya hay una intencionalidad de hacer una afectación pública, ya sea por intereses políticos, un personaje o por lo que sea, pero finalmente a la nación al pueblo nos van dañando, maestro. ¿Qué opina usted? No, estoy totalmente de acuerdo. Y mira, no podemos deslindar
esta oleada, de mentiras, de, digamos, una cosa que hemos señalado desde hace tiempo, que está en curso, un golpe blando. Y eso es parte, por supuesto, de las lógicas de las guerras híbridas, de los golpes blandos, etcétera, ¿no? Entonces, es claro, porque se está, digamos, como calentando la plaza. Lo que quieren hacer es justamente generar pánico en la población, ¿no? Están activando todas las partes más primitivas del cerebro, ¿no? Las que se mueven reactivamente, ¿no? Y no les importa todo lo demás. Y entonces es francamente muy grave. Un compañero bautizó lo que ocurrió anoche como la noche de los opilotes. Pareciera que hay un sector de periodistas que está ávidamente esperando que se muera alguien, ¿no? Está sopiloteando, ¿no? Justamente para sacarle provecho a ese hecho, ¿no? Y esto pues, lo hemos visto una y otra vez. Por ejemplo, cuando se dan sobre el tema de los feminicidios, han pesado menos los feminicidios que ocurrieron en el Estado de México y en otros estados que los que han ocurrido en la Ciudad de México. ¿Por qué? Es decir, esto se debe seguramente a que se le puede sacar más provecho político a los que ocurrieron acá que a los que ocurrieron en otro lado, pero no hay otra explicación. Claro. Igual, y lo mismo está ocurriendo con el caso del coronavirus, del COVID-19, ¿no? Es decir, el gobierno, yo escucho a López-Gatell, yo siento que está haciendo un buen trabajo, está informando, está anticipando las cosas, nos está diciendo cómo van las cosas, y tú ves por el otro lado a los sectores del bando conservador dicen, no, ya queremos que se anticipen las medidas, tal, y hay razones para no anticiparlas. Lo ha dicho la Secretaría de Salud. Si tú anticipas las medidas, las desgastas. Claro. Es decir, entonces sí se tienen que tomar, primero, sin lugar a dudas, la pandemia existe. Sin lugar a dudas, el COVID existe. Sin lugar a dudas, hay que tomar medidas. Pero hay que tomar medidas a partir de decisiones médicas, decisiones científicas, no decisiones económicas. Y mira, aquí hay una cosa que hay que señalar y que hay que resaltar, que es el hecho de que hay un dilema de fondo, que es el siguiente: ¿la salud es un derecho o la salud es un negocio? Dentro de la esfera neoliberal, pues claramente que es un negocio. Pero para nosotros debería ser un derecho fundamental, ¿no? Y entonces, en la lógica de que es un negocio, desmantelaron los sistemas de salud de todo el planeta, y lo que está ocurriendo ahorita con el COVID es parte del pago que estamos, del costo que estamos pagando por haber desmantelado ese aparato de salud, que era realmente importante y que tomó décadas construir, ¿no? Exacto. Y es curioso porque en la cresta, digamos, de esta lógica, están las grandes multinacionales. Y hay que decir una cosa: las multinacionales farmacéuticas son probablemente las empresas legales, las multinacionales legales, que más ganancias tienen en el mundo. Ganan más que las industrias, que las petroleras, ganan más que la industria automotriz, por supuesto, ganan más que los bancos, ¿no? Entonces es curioso porque para estas grandes empresas, por ejemplo, una enfermedad pues es una gran noticia, un negocio, la lotería, ¿no? Entonces eso es lo que estamos enfrentando, ¿no? Es decir, y yo sí creo que tenemos que regresar a debatir problemas esenciales. De veras, eso es lo que queremos, y eso nos permite otra vez poner en el centro del tapete el tema del sistema de salud en México. Yo sí creo que lo desmantelaron, pero sí tenemos que apostarle a regresar a las lógicas que teníamos hasta en los 60, ¿no? Que tomó tiempo construir, pero caray, era un sistema bastante confiable, es decir, no necesitábamos contratar esos seguros millonarios que desangran a las familias, ¿no? Y que son el negocio de unas cuantas empresas. Exactamente.
Hace muchos años, maestro, incluso habían personas con posibilidades que en vez de operarse en un hospital privado, lo que querían es acudir al Seguro Social. Hace muchos años así era, porque ahí estaba la gente capacitada y todo esto, y es increíble todo lo que ha pasado, ¿no? Mira, fíjate, para ir tan lejos, hubo una película que es muy exitosa, Roma. En esa película que salió el año pasado, tú veías cómo unas personas de bajos recursos podían asistir a los mejores centros hospitalarios del país y los atendían bien. Eso ya no es así. Creo que así es. Si me permiten, es que fueron devastados todos los sistemas de salud como este que tenía México. Por ejemplo, en Alemania debatiendo si suspenden cirugías porque ya no les alcanzan las camas. O el caso de Italia, ¿verdad? Que estamos discutiendo si dejan morir a los mayores de 80 años porque no hay cómo atenderlos. Yo creo que estamos ante una gran oportunidad de que México, porque repito el proverbio chino, ¿no? Toda crisis es una oportunidad al mismo tiempo de reconstruir al menos las capacidades de respuesta en lo que se llama cuidados intensivos para que el país cuente con los suficientes camas, ¿verdad? Para atender a toda esa gente que sí va a ser afectada por el coronavirus. El 90 y tantos % no lo va a hacer y nada más va a tener un catarrillo, pero algunos sí, por sus condiciones de diabéticos, obesidad, problemas del corazón, y tenemos que comprometernos a salvarles la vida. Y ahí no debe haber limitaciones presupuestales. Ahorita Grecia le está diciendo al Fondo Monetario Internacional, y esto que tiene un gobierno conservador, quítame ya las restricciones fiscales, necesito gastar. Está pidiendo lo mismo Italia a la Unión Europea. Yo necesito invertir en hospitales, van a hacer uno en Milán, como ya lo mencioné. Nosotros tenemos que quitarnos también el billete del Fondo Monetario Internacional y poder invertir ante una emergencia en todo lo necesario para atender a ese pequeño porcentaje que va a ser afectado con gravedad, ¿verdad? por el coronavirus, y que debemos salvarles la vida. Exactamente, es una muy buena misión. Exactamente, maestro, ya nos estamos yendo. Medio minutito, maestro Rafael, para despedirnos. ¿Con qué nos deja? Bueno, hay que plantear una cosa que creo que es urgente, es decir, sin lugar a dudas el coronavirus es temible, pero es todavía más temible hasta ahorita el fake news virus o el desinformavirus, ¿no? Entonces, sí tenemos que ponernos alertas en contra de estos sistemas, ¿no? Exactamente, maestros queridísimos, muchísimas gracias, Rafael Barajas Durán y Gon Monero. Gracias, maestro Benjamín Castro, @carta robada. Queridos amigos, gracias a ustedes. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso es de lo que se trata, que nos escuchemos todos, que nos escuchemos con verdad. Muchísimas gracias.